el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Y yo sé que a ti eres un hombre de actitud social. Voy a hacer una sugerencia para que se la traslade al señor director de Cultura, para que vaya a rescatar parte de las viviendas históricas de Barahona que fueron construidas en la invasión del 1916 por los americanos. El 22, esos son del 22, la creación del ingenio por ahí. Sí, esas casas son emblemáticas de nuestra cultura, ¿verdad? De nuestra historia. Y yo creo que parte de esas casas deben ser rescatadas y dejarla y preservarla para las próximas generaciones. Tú sabes que hay algunas casas que todavía conservan. Por ejemplo, la casa donde vivían los Tamburini. Toda esa casa no se ha hecho nada, está igualita. La que está al lado de los Yen, de Albor Yen, también, donde vivía Julián Peña, que le decían la casa amarilla. Sí, pero hay muchas que están deterioradas. Al lado era la casa amarilla. Pero esa casa donde vivía Julián Peña, que está donde termina la quinta, está intacta. Sí, pero hay muchas que están destrozadas, sí, pero también deterioradas. Otra donde vive Alci Pimentel, donde vive Néstor Lauren. Esas casas son, esa línea que corresponde a la, primero a la calle 3, a la tercera, donde vive frente al colegio Jesús en Confío. Esas casas están casi igualitas. Igualmente en la quinta, donde vivía Yuyo Martínez, papá de Fernando Martínez, también son casas donde están los potominos, que luego Bolívar Ventura la compró y la transformó, pero esas casas estaban intactas. Algunas debieron ser transformadas porque eran en pilotillo y ya estaban casi cayéndose. Tendría entonces la gente que... Bueno, pero yo lo que llamo... Lo que tú dices, todavía hay partes que se conservan, como la que te mencioné. Sí, pero se conservan porque se conservan. No, los dueños la han conservado. Está bien, pero yo lo que entiendo, que el Ministerio de Cultura, si existe en Barahona, ¿verdad?, aquí me imagino que hay una dependencia, debe tener una política dirigida a preservar ese patrimonio histórico de Barahona. Otras casas, ¿sabes? Las que son de ladrillo, hay dos que están donde termina el Cateba. Hay dos que están ahí. Y las que están entonces donde estaba el administrador, que todavía se conservan intactas, donde está el obispo. Esa casa también tuve... Sí, pero esa fue remodelada. No, está bien, pues fueron remodeladas, pero no fueron variadas. Okay, ¿tú te imaginas, Giovanni, que el cementerio de los americanos, si ese cementerio estuviese como tenía que estar, ¿cuántos turistas ingleses y americanos no hubiesen venido a la República Dominicana? La casita blanca, que luego entonces fue demolida. Sí, no hubiesen venido a visitar ¿verdad?, sus descendientes, sus progenitores. Ahí hay como 5. Y eso hubiese sido un atractivo turístico importante. Lo que pasa es que nosotros, producto de la ignorancia, de la vaguería y de la irresponsabilidad, no preservamos los patrimonios que se producen como consecuencia del desenvolvimiento social de un país. Eso hubiese sido un atractivo mayúsculo en términos turísticos. Los cementerios antiguos lo conservan ya como, por ejemplo, donde está ahora mismo Trujillo, creo que está en España. Sí, en Francia. En Francia. No, sí. está en el Almudena, está lo trasladaron. En España sí está. Lo trasladaron los restos de Trujillo. Esos tipos de cementerios, Lino, son ya turísticos. Sí, la gente va solamente donde está Pedro Infante, por ejemplo, Javier Solís. Correcto. Yo he ido a visitar la tumba de Trujillo. Convierten en turísticos. Yo he ido varias veces a visitar, cuando yo estuve allá, la tumba de Trujillo, porque yo creo que como dominicano me correspondía hacer una visita técnica a la tumba de Trujillo. Y yo sé que muchos dominicanos... No como trujillista. Yo soy trujillista a partir de las cosas bien hechas. Tú tienes un 50% de Trujillo, sí. Bueno, 50% en contra. Bueno, yo creo que yo le debo mucho a Trujillo, y como yo, muchísima gente le debemos a Trujillo. Sí. Yo creo, eso es lo que yo creo. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Lo dice la historia. Lo dice la historia. La dominicanidad le debe mucho a la gobernabilidad de Trujillo. Porque sin Trujillo, probablemente hoy no fuésemos lo que somos. Y no me lo digo yo, dicen los hechos y lo podemos analizar punto por punto. Pero bien, eso no lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Si ponemos a analizar lo de Trujillo, vamos a tener un debate. Yo creo que las 2 horas que quedan de programa. Yo le propongo a ustedes que hagamos un debate, ¿verdad? El 30 de mayo.
para que aquí se expongan las cosas negativas y tengamos la oportunidad de exponer las cosas positivas de Trujillo para orientar a la población. Sí, pero la población después podría pensar que tú entonces eres un trujillista porque vas a defender las cosas de Trujillo. No, a mí no me importa lo que el otro piense. Oh, ¿no te importa? No, a mí me importa muy poco porque yo hablo con base y hablo con reseña histórica. Lo que pasa es que el que desconoce su historia a veces no sabe ni siquiera ni cómo piensa. La repite 2 veces. Tú sabes, Ernesto, que lo positivo que pudo haber hecho Trujillo lo dañó con los asesinatos. Bueno, esos regímenes lo dañó con lo malo que hizo. Entonces, ¿para qué destacar lo bueno si lo malo? Bueno, pero si lo malo fue mayor. Bueno, pero vamos a analizar lo malo también para no repetirlo. Y vamos a analizar lo bueno para repetirlo. Eso es lo que yo propongo. Simplemente. ¿Entiendes? La República Dominicana, antes de Trujillo, aquí no había nada. Esto era un conuco, peor que un conuco. Pero él fue el presidente, algo debió hacer. No, algo no. Estructuró el Estado, construyó el Estado, construido. Y era dueño del Estado, porque también era dueño del Estado. Bueno, pero esa riqueza te la dejó a ti y no la hemos robado. Los que han dirigido el Estado de esa época, conjuntamente con una clase empresarial que se robaron el 50% o más de la riqueza de Trujillo, se la han robado. Riqueza aquella que tenía que estar hoy a disposición de la dominicanidad. Lo podemos analizar punto por punto cuando llegue el momento. Adelante, don Lino John. Bueno, saludar la presencia de don Wilton Mercedes, que nos acompaña a esta hora. Muy buenos días. Buenos días, don Lino Gómez Pérez. Buenos días, Wilfrido Peña, Luis Ernesto, Giovanni de León, Miguel. Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan en esta hermosa mañana. Hoy es lunes 14 ya del mes de abril. Dios, gracias por siempre. Gracias, Señor Jesús. Perdónanos, Padre, por los pecados que uno comete. Lávanos con tu sangre. Resguárdanos. Líbranos de toda maldad. Sé tú el auxilio, Señor, en medio de estas tribulaciones que el país está atravesando. Tú conoces cada situación particular de nuestros oyentes, de los que aquí estamos presentes. Nosotros clamamos ante ti y la llevamos ante ti, ya que tú has dicho, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo haré descansar. Descansamos, Señor, en tu amor, en tu bendición y en tu paz. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Me sumo a esa oración, me sumo. Gracias, amén. A ese mandato del jefe divino. Hay una ley en el país que es la 58. La está violando. Sí, la está violando. Sí, que prohíbe uno hablar. Las alabanzas, cualquier puede caer preso de aquí mismo a favor de ese sátrapa, de ese déspota, no te aproveches, de ese sanguinario. No te aproveches tampoco, ¿no? Claro, era un maldito desgraciado que gobernó al país durante 30 años, que mantuvo a un país a azote, a garrote, a sangre y a muerte, para él enquistarse en el poder con una férrea dictadura, incluso. Entonces, la ley te permite a ti, la ley le permite a usted y a todo el mundo satanizar la obra de Trujillo. Lo que hizo, porque Trujillo no fue más que una historia que debemos borrar. Pero mira, Winton. No está equivocado. Borrar, no hay forma de borrar. Perdón, Ernesto. Está equivocado. La democracia en este país se haga. Está equivocado usted, mi hermano. Yo soy antitrujillista, lógicamente. Ahora, de igual forma yo. Ahora, prohibir que se hable o a favor o en contra, bueno, a favor de Trujillo, yo creo que no es democrático. Es una ley. Bueno, no importa. Es una ley antidemocrática. No, pero espérate. Al que lo hace fácilmente le cantan 10 años de prisión. Pero entonces eso no es democracia. Eso no es democracia, porque yo soy libre de hablar de lo que yo quiera. Es lo mismo, por ejemplo. Es una imposición. Es una imposición. El que habla de Adolf Hitler está preso y está desterrado de ahí. ¿Quiere que te diga una cosa? Por el pasado oscuro que ese hombre hizo. Eso es una ley eso es una ley anticonstitucional. Bueno, sí, es cierto, es cierto. Mira, así de claro. Es anticonstitucional. Yo pienso incluso alguien fue al Constitucional a tratar de remediar eso y el Constitucional lo que hizo fue que la ratificó. Bueno, esas alabanzas a ese criminal no aquí, podemos hacerlo. No, aquí nadie está alabando a Trujillo. Nadie está alabando. Pero mire, aquí nadie lo está alabando. Escúcheme, yo no alabo hombre.
Yo alabo los hechos y alabo las buenas acciones. Las matanzas que hizo. Ni siquiera lo alabo, sino yo pondero los hechos. Lo cavernario que fue. ¿Usted quiere que haya otro Johnny Aves García en este país? No, yo no. Pero mira, Wilton, mira qué es lo que pasa. Escúcheme, Ernesto. Mira, la historia definida de manera muy simple no es más que el relato de los hechos y acontecimientos ocurridos durante el tiempo y el espacio. Y entonces la historia recoge las cosas buenas y recoge las cosas malas. Nadie puede prohibirle a nadie que hable de la historia. Y nadie puede prohibirle a nadie que hable de la historia. Por eso, yo creo ciertamente que la ley es inconstitucional, aunque la hayan declarado constitucional, porque entonces te está haciendo una prohibición. Eso era lo primero trujillistas. De que tú te voy a decir por qué. Hables de cosas que ocurrieron. Por ejemplo, tú dices las cosas malas. Ah, bien, aplauso para ti. Sí. Ah, bueno, si él mató 10 gente y tú lo dices, ahí tú lo dijiste bien. Ahora, si hizo un hospital donde salvó a 3, tú no puedes decir que él salvó a nadie. Entonces, no se está haciendo justo. Correcto. No se está haciendo equitativo, porque yo debo reconocerte las cosas buenas que tú haces, pero cuando falla, también debo decir, Wilton ha hecho muchas cosas buenas, pero falló ahora. Se equivocó. Por eso que yo le digo, ha hecho muchas cosas malas, pero en medio de las cosas malas, mire, parece que empezó a cambiar porque hizo algo bueno, eso está bien. Por eso que yo le digo a Lino, es inconstitucional. Que claro. El conciliador, ese es el conciliador del equipo, porque es un hombre equilibrado. Sí, a la hora, no, es verdad. No, gracias. No, además porque es así. Él es el más equilibrado de nosotros, porque es el que con estas pandillas de hombres. La historia. Brevemente, para abonar ahí. Mira, hay una anécdota, doctor, de un empresario que para hacer una conexión de agua en su empresa se hizo una excavación. En esa excavación iba un muchacho en un motor, ¡pam!, cayó y se partió una pierna. El muchacho se parte una pierna, nadie sabe quién hizo esa excavación, y el empresario, muy dadivoso, va a la casa del muchacho y le regala un par de muletas. Se tiran una foto y para el pueblo, ¿usted sabe qué pasó? Qué noble es ese señor, les regaló la muleta. Pero si fue la gran puta fue que hizo que ese muchacho se parta la pata. La gente no pensó que fue él que lo hizo, que les regaló las muletas. O sea, yo te proporciono el daño y después vengo como el redentor a querer salvarte. Pero eso hacía Trujillo. No, incluso pero quien proporciona un daño, inclusive la propia ley lo establece. 1382. Aquí lo que hizo fue 1383, 1384 Código Civil Dominicano. Quien causa un daño a otro se obliga a repararlo. Y si ese redentor que tú dices provocó la rotura de la pierna de ese joven, eso era lo que tenía que hacer, remediar. Muchos no hacen eso. Que no lo hacen, que hay que demandarlo para que lo haga. Correcto. Sencillamente así. No, lo que pasa es que el comandante aquí está prejuiciado con la historia. No, jamás. Vamos a la pausa. Tenemos una pausa obligatoria. Vamos, el control está llamando hace un momento. Y abajo Trujillo, por si acaso. Llévatelo, Miguel.